INEAF Hablando, tu espacio para descubrir más sobre el ámbito jurídico y legal. Este año se cumplirá un lustro desde que entró en vigor la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. Y aunque hasta los más torpes, como es mi caso, hemos podido avanzar mucho en el conocimiento y dominio del entorno digital y cada vez más virtual, estoy seguro de que aún existen cuestiones en las que no hemos profundizado lo suficiente y en las que ni siquiera somos plenamente conscientes de nuestros derechos y obligaciones. Y claro, no hace falta que subraye aquello de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Así que hay responsabilidad de todos nosotros estar al día en todas esas cuestiones legales y normativas, especialmente cuando afectan a un ámbito tan extendido como es hoy en día el de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Porque claro, no solo se trata de un fenómeno diario, sino que es uno en concreto que ocupa la mayor parte de nuestra jornada, puesto que nos servimos de estos dispositivos y esta conexión a la red, esta transmisión de datos y compartición de datos e información, tanto en nuestro ámbito profesional como en nuestra parcela privada y personal. Así que en el día de hoy os proponemos analizar un tema tan atractivo como necesario y que estoy seguro vais a encontrar tremendamente útil. Y es que vamos a hablar del derecho a la desconexión digital, que no es otro que aquel que permita a cualquier trabajador fuera de su horario laboral y una vez terminada su jornada, estar exento no solo de contestar a correos, llamadas, chats profesionales u otra serie de medios y canales de comunicación y organización laboral, sino también de conectarse a los dispositivos digitales mediante los que hace eso, los cuales incluso puede llegar a pagar, por supuesto, si así lo desea. Hablaremos además no solo del derecho en sí de los empleados a hacer todo eso, sino también de la responsabilidad de la empresa de cara a respetar esta obligación legal, y hay que remarcarlo, de obligación, mediante la que se garantiza no poder exigirle a un miembro de la plantilla eso de llevarse el trabajo a casa. Todo ello, por supuesto, dentro del contexto de una implantación cada vez mayor de los sistemas de teletrabajo, que nos fuerzan a desempeñar nuestra labor a través de aparatos electrónicos y pegados casi siempre a una pantalla. Así pues, no solo se tienen en consideración cuestiones meramente profesionales y relacionadas con el horario laboral, sino también con todas aquellas correspondientes a la salud, la seguridad y las buenas prácticas en el trabajo. Y para guiarnos a través de este importante sendero, contamos hoy con la colaboración de Estela Martín, quien no solo es abogada y periodista, así como experta en comunicación empresarial e institucional y responsabilidad social corporativa, sino que también es coautora del libro Límites a la conectividad permanente en el trabajo, salud y competitividad empresarial. A lo largo de su dilatada experiencia profesional, pues Estela ha asumido diferentes puestos de responsabilidad, dirección y jefatura en distintas editoriales, entidades y empresas, en departamentos tan diferentes como el legal, el de recursos humanos o el de comunicación. Además de haberse prodigado también en el voluntariado en el ámbito docente o mantenerse muy activa en todo lo que supone pues, la participación en charlas, conferencias, jornadas, como por ejemplo aquella de la que surgió este libro que hemos mencionado anteriormente. Así que Estela, es un placer saludarte y tenerte con nosotros de manera telemática, pero mira, muy apropiado para el tema que nos ocupa hoy. Bienvenida. Desde luego, muchas gracias. Es un placer estar con vosotros y abordar este tema que además va a ser un tema de largo recorrido, el derecho a la desconexión digital. Desde luego, porque hay mucho que contar y mucho de lo que informarse, ya lo decía yo al principio, sobre todo para gente como yo, que a lo mejor estamos más pegados y nos hace falta no tanto refrescar, sino conocer muchas consideraciones legales y normativas que no conocíamos a este respecto. Así que por mi parte nada más, deseando escuchar con sumo interés lo que tienes que contarnos, cojo papel y lápiz y echa una vez esta introducción, pues muy atento y dejo el asunto pues en las manos más expertas en la que lo puedo hacer para conducirlo. Todo tuyo. Perfecto, David. Buenos días a todos. Vamos a abordar, como veis, el derecho a la desconexión digital en España desde la óptica de la Dirección Estratégica de Personas. Estamos ante un derecho que va a ser un derecho de largo recorrido porque esto no es solo una cuestión de España, aunque en España ya tenemos regulación específica, sino que incluso se ha elevado a la Unión Europea y se está poniendo en discusión la posibilidad incluso de elevar a la categoría de derecho fundamental en el marco de la Unión Europea el derecho a la desconexión digital. De momento es tan solo una propuesta, pero desde luego hay que estar muy pendientes porque si finalmente se elevara el derecho a la desconexión digital a la categoría de derecho fundamental en el ámbito de la Unión Europea, el impacto de eso sería enorme y tremendo en los distintos países miembros. Vamos a contaros un poco, para que veáis un poco en el índice, qué es lo que vamos a ver en torno al derecho a la desconexión digital.
Vamos a empezar un poco con dos preguntas para invitar a la reflexión, porque cuando analizamos el derecho a la desconexión digital, siempre pensamos en las empresas. Por supuesto, hay una obligación legal que hay que cumplir, pero también es muy importante analizar el papel de las personas trabajadoras. Es decir, qué es lo que tiene que trabajar también cada persona trabajadora para conseguir esa tan ansiada desconexión digital. Luego, a la hora de afrontar la obligación de elaborar un protocolo de desconexión digital en las compañías españolas, voy a explicar qué dos maneras tiene una compañía de afrontar el cumplimiento de esta obligación y qué supone cada una de estas dos maneras. Una cuestión que se está debatiendo mucho y que se ha analizado en distintos foros, y en concreto, por ejemplo, lo he analizado en el libro que se comentaba en mi presentación, es ¿por qué las empresas españolas están tardando tanto en cumplir la obligación de elaborar un plan de desconexión digital? Puesto que la ley lleva en vigor desde hace más de 4 años y sin embargo es una de las obligaciones laborales a día de hoy más incumplidas. Entonces voy a analizar un poco cuáles son los frenos o las excusas, ¿no?, que ponen las empresas para demorar el cumplimiento de la obligación legal que tienen. También vamos a abordar, por supuesto, qué ventajas puede tener para una organización a medio y largo plazo elaborar un buen plan de desconexión digital que esté bien implantado y vinculado a las políticas de dirección estratégica de personas que tenga la propia empresa. Tenemos ya también muchos convenios colectivos que regulan expresamente el derecho a la desconexión digital. De hecho, la inmensa mayoría de los nuevos convenios, ¿no?, que se negocian ya regulan expresamente esta cuestión, y también otras cuestiones afines como puedan ser, por ejemplo, el teletrabajo, el trabajo a distancia. Y voy a traer algunos ejemplos de los que me parece que tienen una redacción más ambiciosa o una regulación más detallada en torno al ejercicio del derecho a la desconexión digital. Una parte fundamental, porque aunque efectivamente la obligación de elaborar el protocolo de desconexión digital está regulada en una ley, realmente esto de la desconexión digital, donde se juega realmente y donde se marca la diferencia, es en la política de dirección estratégica de personas y en que haya un compromiso real, más allá de la parte de compliance laboral de la organización, de elaborar bien el protocolo y que ese protocolo a medio y largo plazo se pueda traducir en ventajas tanto para la empresa como para las personas trabajadoras. También voy a mencionar un poco qué buenas prácticas en materia de desconexión digital están implantando ya algunas empresas que ya tienen elaborado su plan de desconexión digital y que están dando buenos resultados. Y finalmente cerraremos un poco, ¿no?, con las conclusiones de todo lo que vamos a abordar en esta charla. Vamos a iniciar un poco el arranque, ¿no?, con dos preguntas para la reflexión, que son dos preguntas que yo creo que todas las personas trabajadoras deberíamos hacernos, ¿no? Una, si alguna vez te has planteado tú como trabajador y como persona, ¿no?, cuánto tiempo eres capaz de pasar sin mirar tu móvil personal o tu email, ya sea personal o corporativo. Y si te has planteado que el ser incapaz de estar mirándolo o consultándolo puede acabar afectando a tu salud a medio y largo plazo. Y la otra pregunta que todos deberíamos hacernos es si realmente crees que realmente eres capaz de desconectar o si vives hiperconectado, que es algo que en la era de las redes sociales, de la inmediatez, corremos el riesgo de caer en la hiperconexión, y esto hay estudios ya de la Organización Mundial de la Salud, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud y Bienestar en el Trabajo en España, que reflejan que cuando un cerebro está permanentemente hiperconectado y la persona no es capaz de desconectar, esto se puede traducir en impactos muy serios para nuestra salud mental, pues en el síndrome del burnout, del trabajador quemado, en mayores cuadros de estrés, ansiedad, fatiga informática, con lo cual es un tema que debemos realmente plantearnos todos, más allá, por supuesto, de que las empresas están obligadas a hacer su trabajo y a elaborar un protocolo de desconexión digital. En definitiva, sí que me gustaría transmitir el mensaje de que, por supuesto, la empresa tiene una obligación legal que cumplir, pero aprender a desconectar realmente y a disfrutar de nuestro tiempo de ocio sin distracciones o sin estar permanentemente conectados también es responsabilidad individual, ¿no?, de cada uno. Las empresas tienen que elaborar el plan de desconexión para cumplir la ley, pero dentro de las medidas de formación y de sensibilización que tienen que realizar las empresas, también es bueno, ¿no?, que se incida y que inviten a las personas trabajadoras a reflexionar sobre su relación, ya no tan solo profesional, sino también personal, con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, con su móvil, y si realmente
son capaces o no de aprender a desconectar y de por qué saber desconectar es bueno para la salud mental de cada uno de nosotros. Vamos con las empresas. La obligación legal de elaborar el protocolo de desconexión digital está contemplada en el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, que cumplió 4 años en vigor en el pasado mes de diciembre. Es decir, que se trata de una obligación que tenemos ya desde hace años, pese a que, como os comentaba antes, es una obligación a día de hoy muy incumplida por las empresas españolas. Cuando una empresa se plantea cumplir su obligación, tiene 2 maneras de hacerlo. Una es plantearte esto como una cuestión estricta de compliance laboral. Es decir, una empresa tiene que cumplir la normativa laboral de índole o del tipo que sea, puesto que no hacerlo conlleva consecuencias, inspecciones, posibilidad de ser denunciada, sancionada y esto traducirse en una serie de repercusiones. También, además, hay que tener en cuenta que muchos convenios colectivos regulan ya expresamente el derecho a la desconexión digital. Por lo tanto, en muchos casos no estamos hablando solo de vulnerar lo dispuesto en la norma, sino que también podemos estar ante una vulneración de lo dispuesto en el convenio colectivo. Las empresas que ven el protocolo de desconexión digital como una cuestión de compliance, al final se ciñen a mínimos. Es decir, ¿cuál es el mínimo que yo tengo que cumplir para evitar ser denunciada o sancionada? Pero no voy a ir más allá. ¿Cuál es la otra manera de abordar el protocolo de desconexión? Que es como realmente debería ser para que esto se traduzca en ventajas que las tiene a medio y largo plazo para la empresa y para las personas trabajadoras. Pues ir un paso más allá de lo que es el compliance laboral y ver el protocolo como una oportunidad única de instaurar una cultura de uso saludable de las tecnologías y del uso saludable de los dispositivos informáticos y electrónicos que pone a disposición la empresa de sus trabajadores en la organización, desde la concepción de que una cultura saludable y que un buen protocolo de desconexión digital va a redundar a medio y largo plazo en beneficios para la organización y para las personas trabajadoras. Mejora sustancial del clima laboral, facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas trabajadoras, reducción de los supuestos de incapacidad temporal asociados a patologías pues, como la ansiedad, el estrés, la depresión, el síndrome del burnout, etc. Y a esto se suma además otra cuestión, que las empresas más punteras, ¿no?, en materia de dirección estratégica de personas ven la obligación del protocolo de desconexión digital vinculado también incluso a sus políticas de responsabilidad social corporativa. Tenemos, por ejemplo, compañías que alinean ya sus protocolos de desconexión digital con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y también, por supuesto, con sus planes o medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral si ya cuentan con medidas de este tipo. Vamos a contar un poco cuál es el escenario. ¿Por qué estamos como estamos? Y hay tantísimas compañías españolas que no han todavía elaborado su protocolo de desconexión digital. Y aquí hay que tener en cuenta que todas las empresas, sea cual sea su número de personas trabajadoras en plantilla, sea cual sea su sector de actividad, tienen obligación de elaborar este protocolo. Pues bien, hay varios frenos y excusas, ¿no?, y que hemos analizado en diversos grupos de trabajo. Por ejemplo, os invito a conocer un poco de SCLAWORK, que es un grupo de investigación del derecho a la desconexión digital en España, impulsado por la Universidad de Valencia y en el que participamos diversos profesionales de distintos ámbitos. Entre ellos yo tengo la suerte de poder participar. Pues bien, uno de ellos, tenemos un problema de base todavía en muchas empresas españolas, ¿no?, que es el famoso presentismo, ¿no?, en la cultura esta de que el trabajador pasa muchas horas en su puesto, aunque realmente no se midan los resultados ni exista una cultura de dirección por objetivos. Y esto está muy ligado a la falta en general, aunque por supuesto hay empresas que tienen muy buenos planes de medidas de conciliación, pero en general la falta de una cultura asentada de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Cuando, por ejemplo, yo en mi empresa que hemos asesorado a distintas empresas a elaborar sus planes de desconexión digital, vemos que las empresas que ya cuentan, por ejemplo, pues con están certificadas como FR, empresas familiarmente responsables, o tienen ya planes bien implantados de medidas de conciliación, o tienen el sello AROE, es decir, que ya tienen un trabajo hecho, ya tienen un buen plan de medidas de conciliación. Aquí es muchísimo más sencillo elaborar el protocolo de desconexión por una cuestión lógica. Si tú ya tienes hecho un trabajo de conciliación y hay una cultura de medidas de conciliación en tu empresa, el protocolo de desconexión digital es un paso más. Es un paso más para seguir ahondando en esta cultura de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Con lo cual es mucho más sencillo, ¿no?, esta cultura. Otra excusa muy típica, bueno, es que mi convenio colectivo todavía no regula nada expreso sobre el derecho a la desconexión digital.
Desde el punto de vista legal, normativo, el hecho de que tu convenio no disponga nada expreso no exime a la empresa de cumplir con su obligación, puesto que el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales es clarísimo. Cuestión distinta es que si tu convenio regula ya algo expreso, al elaborar el protocolo o al revisar el protocolo, si ya lo tienes, si el convenio establece algo, incorporar lo que establezca el convenio si es una mejora respecto a lo que tú ya tienes. Pero el protocolo lo tienes que hacer, regule o no tu convenio colectivo algo al respecto. Otro de los frenos. Bueno, es que la Inspección de Trabajo no está sancionando a las empresas por no tener el protocolo de desconexión digital. Esto no es cierto. Es verdad que los medios y efectivos de la Inspección de Trabajo no son ilimitados, pero sí que están ya inspeccionando el cumplimiento de esta obligación, sobre todo inicialmente aparejado, ¿no?, al cumplimiento de otra obligación que es el registro diario de jornada. Todas las empresas tienen obligación de registrar diariamente la jornada de trabajo de sus empleados y esto sí lo controla la inspección. Y cuando no hay registro, entienden además que hay vulneración del derecho a la desconexión digital y lo siguiente que piden es el protocolo de desconexión digital. Y otro lado nos debe llevar un poco a la reflexión. En España es tremendo que haya empresas que hasta que la inspección no ven que la inspección está en la empresa al lado, no se planteen hacer los deberes. Esto dice mucho, ¿no?, en torno a la falta de cultura de compliance laboral en las organizaciones españolas y que es un tema que desde luego hay que trabajar. ¿Cuál es el otro freno? Otro freno es que hay poca presión por parte de los sindicatos y de los comités de empresa a la hora de cumplir la obligación de elaborar el protocolo. Es verdad que a nivel general, aunque esto empieza a cambiar un poquito, ¿no?, porque ahora ya no tenemos todos los ERTEs de la pandemia y ya están enfocados en otras cosas, y sí que es verdad que los sindicatos ya están presionando para el cumplimiento de esta obligación. Pero es cierto que no hay de momento grandes presiones y esto sí que sería una palanca en las empresas donde haya comité de empresa y representantes de los trabajadores para cumplir la obligación de elaborar el protocolo de desconexión digital. Otra de las cuestiones que te dicen algunas empresas es que dan por hecho que, bueno, si es que en mi empresa no se vulnera el derecho a la desconexión digital, nunca nadie se ha quejado de que se le envíen emails o se le hagan llamadas fuera del horario laboral. Vamos a ver, incluso aunque tu empresa está haciendo bien las cosas y efectivamente no haya ninguna vulneración del derecho a la desconexión digital, esto no exime a tu empresa de hacer el protocolo. El protocolo es obligatorio. Si tú ya partes de una situación donde no hay vulneración, perfecto, pero tú tienes que cumplir la obligación legal, que es contar con una política formal, con un clausulado en el que se diga que la empresa respeta el derecho a la desconexión digital, cómo se va a respetar, en qué consiste este ejercicio y las acciones de formación y sensibilización a que obliga la ley. Y luego ya, evidentemente, si tú ya estás haciendo las cosas bien, pues al final no vas a tener mayores problemas. Pero el protocolo lo tienes que hacer. Vamos ahora con la parte de las ventajas. ¿Por qué una empresa debe elaborar su protocolo de desconexión digital? Más allá, por supuesto, de un tema de compliance, ¿no?, que como se decía en la presentación, el desconocimiento de una ley no exime de su cumplimiento y por tanto las empresas tienen obligación de elaborar el plan. Realmente está aprobado y en las empresas que ya tienen el plan y están empezando a ver ahora sus resultados, ¿no?, lo reflejan en las encuestas de clima laboral, un buen plan de desconexión digital y unido además a las acciones de formación y sensibilización sobre los riesgos de no saber desconectar, sobre cómo ayudar a las personas trabajadoras a desconectar y por supuesto con medidas adaptadas un poco a la realidad que tenga la empresa, al tipo de puestos que haya en la compañía, así hay o no supuestos de teletrabajo, redundan beneficios para las organizaciones. Y los principales son disminución, por ejemplo, de los cuadros y casos de incapacidad temporal debidos al estrés, a la ansiedad, al síndrome del burnout. En este sentido, los planes de desconexión digital realmente están muy ligados a la parte de prevención de riesgos laborales y a todo el tema de la gestión de los riesgos psicosociales, que es una parcela donde hay realmente un amplio campo de mejora en las organizaciones españolas. Mejora del clima laboral, porque las personas trabajadoras sienten que se respeta, por supuesto, aparte de lo marcado en la ley, que realmente existe ese respeto en la práctica, su derecho a la desconexión digital. Instaurar una cultura saludable del uso de las TIC en la organización, que esto va a redundar en beneficio de todos. Sensibilizar también al cuadro directivo y a los mandos, entendiendo por mando a aquellas personas que tengan bajo su cargo a un equipo de personas, de la importancia de gestionar bien el tiempo, mejorar las técnicas de liderazgo, la importancia de respetar el derecho a la desconexión digital y de que las personas trabajadoras tienen derecho a su desconexión digital y los mandos tienen la obligación de favorecer el cumplimiento de ese derecho.
y concienciar también a las personas trabajadoras de los peligros que tiene, no ya solo en el plano profesional, ¿no?, sino en el plano personal, el no saber desconectar o estar permanentemente hiperconectado. Y la importancia al final de la salud mental, que hay estudios, ¿no?, tanto de la Organización Mundial de la Salud como de diversos organismos internacionales y nacionales, que alertan de que la situación de la salud mental de las personas se ha agravado mucho derivada de la pandemia de COVID-19. Y en este sentido, el protocolo de desconexión digital es una manera de favorecer también ese cuidado de la salud mental. Vamos un poco con los convenios colectivos que están regulando ya el derecho a la desconexión digital y de qué manera lo están haciendo y qué regulaciones estamos viendo. Aquí hay dos formas, ¿no? Lo estamos viendo. Algunos son una práctica remisión al artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales y, por tanto, ahí hay poco que rascar. Pero sí que es verdad que otros, especialmente algunos de los más recientes, están siendo muy exhaustivos y muy detallados y algunos incluso especifican buenas prácticas en torno al derecho a la desconexión digital. Tenemos, por ejemplo, el convenio colectivo de la industria metalgráfica y de fabricación de envases metálicos. Como veis, os he traído ejemplos de convenios de muy diferentes sectores de actividad, ¿no?, para que visualicemos muy bien que esto de la desconexión digital afecta a todo tipo de sectores de actividad, desde cualquiera que nos encontremos. Y por eso os quería traer ejemplos de distintos convenios. Pues bien, en el caso concreto de este dice que, bueno, que las empresas deben desarrollar los criterios para el ejercicio del derecho a la desconexión digital, contemplando las modalidades de su ejercicio, especialmente en el supuesto de trabajo a distancia, es decir, teletrabajo, que es donde más vulneraciones del derecho a la desconexión digital se producen, o en el domicilio del trabajador. Aquí además sí que quería comentaros, independientemente del convenio en cuestión, que otra concepción errónea que tienen muchas personas es que esto de la desconexión digital solo aplica si hay teletrabajo en la compañía. Esto no es así. El protocolo de desconexión digital es obligatorio con o sin supuestos de teletrabajo. Ahora bien, si además hay teletrabajo regular, que es el que la Ley de Trabajo a Distancia define como cuando se supera el 30% en un periodo de referencia de 3 meses, tienes que contemplar específicamente esos supuestos de teletrabajo dentro de tu plan de desconexión digital, pero el protocolo es obligatorio con o sin supuestos de teletrabajo. Volvemos un poco al convenio que estábamos analizando, el de la industria metalgráfica. También dice el convenio que la información, formación y sensibilización sobre el derecho a la desconexión digital se debe transmitir a la persona trabajadora de forma clara e inequívoca, debiendo desarrollarse actividades formativas en ese sentido que aseguren el conocimiento de los criterios que se pacten. Es decir, este convenio no solo habla de tener el plan, sino que además se haya informado de una manera muy clara a las personas trabajadoras del contenido del plan de desconexión, qué supone para ellos, cómo ejercerlo y las acciones de formación y sensibilización. Otro convenio, tenemos por ejemplo el convenio de industrias extractivas, industrias del vidrio e industrias cerámicas. Este convenio dice que hay que contemplar las especificidades en su caso del derecho a la desconexión digital respecto a los mandos, así como de las personas trabajadoras que prestan sus servicios a distancia u otros colectivos que así lo requieran. Hay que respetar los sistemas de flexibilidad en materia de jornada y disponibilidad que pueda haber. Hay que garantizar el respeto al cumplimiento de la normativa en materia de jornada laboral. Aquí, como os comentaba antes, tenéis que pensar que el derecho a la desconexión digital, aunque está la obligación de elaborar el protocolo de desconexión digital, hay que verlo vinculado también a otras obligaciones normativas, como por ejemplo, como comentaba antes, la obligación de todas las empresas de realizar un registro diario de la jornada de todas las personas trabajadoras. Esto es muy lógico, porque evidentemente, si no hay un registro de jornada y la empresa incumple su obligación de elaborar el registro, hay una presunción de que se está vulnerando el derecho a la desconexión digital, porque si tú no estás registrando las horas, lo que entiende la inspección o lo que se deriva de eso es que hay un fraude en torno a las horas, es decir, que se están haciendo horas de más que no se están pagando o compensando con descansos. Y luego hay que mirarlo también con la normativa, por ejemplo, de teletrabajo. Y también dice este convenio que hay que garantizar que las comunicaciones que sean de imposible dilación entre la persona y la persona trabajadora. Es decir, que hay algún supuesto donde sí puede ser necesario, por ejemplo, a lo mejor realizar una comunicación puntual, aunque sea fuera del horario laboral. Cuestión distinta es que ese empleado tenga obligación de responder ese email, que no la va a tener. Tenemos otro convenio, es muy interesante este convenio, es el convenio estatal de las empresas de seguridad. Es muy interesante porque este va más allá, este convenio, y además regula 7 buenas prácticas que pueden plantearse implantar la empresa dentro del protocolo de desconexión digital. 1.
Procurar que las comunicaciones, es decir, por ejemplo, los emails, se envíen exclusivamente a las personas implicadas y con el contenido imprescindible, simplificando la información. Esto ya va más allá porque obliga a racionalizar un poco qué tipo de mensajes estamos enviando a la plantilla, qué extensión tienen, son realmente pertinentes, es decir, que esto invita mucho a la reflexión. Es verdad que en este caso son buenas prácticas, es decir, que no son de obligado cumplimiento, pero sí que está muy bien porque son buenas prácticas que realmente, aunque estén reguladas en el Convenio de Empresas de Seguridad, pueden plantearse implantar cualquier empresa de cualquier tipo, y sobre todo porque son cosas muy concretas y tangibles. Otra es promover la utilización de la configuración de la opción de envío retardado en los correos electrónicos que se remitan a las personas trabajadoras fuera de su jornada laboral. Es decir, tú puedes dejar escrito un email, pero poner que se envíe, por ejemplo, a partir de las 7 de la tarde o dejarlo escrito para que se envíe a partir de las 8 de la mañana. Programar respuestas automáticas, ¿no? El famoso out of the office, comunicando pues yo, trabajador fulanito de tal, en puesto tal, en este periodo de tal día a tal día voy a estar de vacaciones y por lo tanto no estaré disponible. Te invito a que si tienes alguna consulta urgente te pongas en contacto con X persona. Lo mismo si hay algún día de ausencia, un permiso retribuido o no retribuido o similar, ¿no? Entonces, el tener una política bien implantada de out of office. ¿Qué más prácticas dice este convenio? Limitar las convocatorias de formaciones, reuniones, videoconferencias, presentaciones fuera de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora. Esto está muy bien porque ya se pide, digamos, un compromiso de que se intenten concentrar todo este tipo de reuniones, presentaciones dentro de la jornada laboral. Que luego es verdad que al final en el día de una empresa esto no es tan sencillo en el sentido de que cada vez hay más empresas con flexibilidad horaria, donde hay, por ejemplo, se puede entrar de 8 a 10 y salir como consecuencia más tarde. Aparte se une que hay personas pues, con contratos a tiempo parcial, reducción de jornada por guarda legal. Pero bueno, sí que como buena práctica el compromiso de intentar convocar reuniones, sesiones de formación, conferencias en una franja horaria donde haya el mayor número de personas posibles dentro de su jornada laboral habitual. Otra de las buenas prácticas es implantar sistemas de videoconferencias, ¿no? Que permitan realizar reuniones dentro de la jornada laboral y eliminen desplazamientos. Aunque todo esto es una medida laboral, impacta también, por ejemplo, os decía antes que hay empresas que están alineando el protocolo de desconexión digital con las políticas de responsabilidad social corporativa, pues por ejemplo en el tema del medio ambiente. Menos desplazamientos, menor impacto ambiental. Es decir, que al final, como veis, es un derecho que lo puedes poner en conexión con muchísimas cosas en la compañía. ¿Qué más tenemos? Si las reuniones han de llevar a cabo fuera de la jornada de la persona trabajadora, la asistencia será voluntaria y además se considerará tiempo efectivo de trabajo. Y esta medida, dice este convenio en concreto, que efectivamente será de especial cumplimiento en el caso de personas pues, que tengan reducción de jornada pues, por cuidado de familiares, reducción de jornada por guarda legal o similar. Y por último, otra buena práctica que incorpora el convenio es que dice que las reuniones, cuando se convoque a personas trabajadoras a las reuniones, que se especificará la hora de inicio y de finalización y la documentación relevante que se vaya a tratar con el fin de que se puedan visualizar y analizar previamente los temas que se van a tratar. Y de este modo para que las reuniones se ciñan al tiempo establecido y a los objetivos establecidos. Aquí esta buena práctica del convenio realmente es muy importante porque está estudiado que en España tenemos un grave problema, ¿no? En el tema de las reuniones. Se convocan muchísimas reuniones sin un objetivo concreto, sin unos tiempos, sin un timing, unos tiempos bien definidos, sin especificar el orden del día, que es algo que no te sucede en otros países de nuestro entorno, europeos y sobre todo americanos. Por eso es importante que las empresas analicen bien cuál es su política de reuniones, que realmente no se está convocando, por ejemplo, a 20 personas cuando realmente solo son necesarias 3, que se ha definido un orden del día, que se van a respetar los tiempos y sobre todo que se salga de esa reunión sabiendo qué es lo que hay que hacer y qué objetivos se han conseguido en esta reunión. Por eso decía, como decía antes, ¿no? Al final el protocolo de desconexión digital puede ayudar a una empresa a analizar muchos procesos que realmente si los analizas y los gestionas bien pueden impactarse en importantísimos beneficios para la eficiencia y la organización interna de la compañía. Pasados los convenios colectivos, estos que os he puesto a modo de ejemplos, pero también quiero insistiros que hay convenios como por ejemplo en la industria cárnica, que también tienen ya regulada expresamente la obligación del derecho a la desconexión digital. Es decir, que yo quiero que visualicéis que todas las empresas de todos los sectores tienen esa obligación y esto no es solo así derivado de la ley, sino que los convenios colectivos de empresas de todo tipo de sectores y de actividad ya están regulando expresamente este derecho a la desconexión digital. Está aquí para quedarse, es una obligación legal y la tenemos que cumplir.
Y ahora en el cumplimiento vamos a analizar una parte que es fundamental. Por supuesto, la normativa laboral hay que cumplirla porque no hacerlo se traduce en una serie de consecuencias que pueden llegar a ser muy gravosas para las empresas. Pero ya que tenemos que cumplir esta obligación legal, vamos a intentar aunarla con nuestra política de dirección estratégica de personas que tenga la empresa. Es decir, casar la parte laboral, normativa y jurisprudencia con la parte de dirección estratégica de personas. Es verdad que esto es muy fácil de decir, pero muy difícil de llevar a la práctica, por una serie de cuestiones que vamos a analizar ahora. Cuidado con el tema de los derechos adquiridos. Esto preocupa mucho a las compañías. Si una empresa va más allá de lo establecido en la ley y el convenio a la hora de diseñar su plan de desconexión digital, como el plan de desconexión es un documento formal con un clausulado que se comunica a la plantilla, al cabo del tiempo eso se puede convertir en un derecho adquirido, una medida que ha ido más allá de la ley. Y para revertirlo te tienes que ir al procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que no es nada sencillo, requiere negociación con los representantes de los trabajadores, unos plazos, unas justificaciones y demás. Por lo tanto, es importante cumplir la ley, es bueno plantearse posibles mejoras, pero sabiendo que las mejoras que incluyas con el plazo del tiempo se van a convertir en derechos adquiridos para las personas trabajadoras. Por lo tanto, puede ser prudente optar por una política formal de cumplimiento que no introduzca muchas mejoras, aunque esas mejoras sí que se puedan disfrutar en la práctica, pero no estén contractualizadas en un protocolo, en un documento formal. Y las mejoras que implantes, digas, esta mejora de materia de desconexión digital que va más allá de la obligación legal, la implantamos a modo de prueba piloto durante este año 2023, pero no tiene por qué repetirse en el futuro. Eso te permite que al acabar 2023 hagas un análisis y digas, esta medida no me ha funcionado, no me ha funcionado como yo esperaba, pues la quito y no tengo problema para quitarla. Por lo tanto, este es un tema que hay que contemplar bien desde la óptica laboral. ¿Cuál es la otra cuestión? Articular bien supuestos o situaciones que pueden darse en las organizaciones. Es decir, tienes que conocer muy bien cuál es la foto de tu empresa. No es lo mismo una empresa con puestos de fábrica donde el señor cuando acaba su turno se va y difícilmente se le va a contactar para nada fuera de su horario que en puestos de oficina. No es lo mismo tener, por ejemplo, personas trabajadoras, clientes, proveedores ubicados en países con distinto uso horario que no tenerlos. Hablamos de una diferencia horaria de 7-8 horas con Latinoamérica, con países como China. Si tienes este supuesto, tienes que regularlo bien en el protocolo de desconexión digital, porque evidentemente la actividad de tu empresa tiene que seguir y entra dentro de la lógica que tenga que seguir, pero sí regularlo. Todas estas cuestiones, cuanto mejor reguladas estén en el protocolo de desconexión digital, y por eso, cuando se asesora a empresas a hacer el protocolo, lo primero que hacemos es ver cuál es la foto de la empresa en el sentido de qué tipo de puestos tienes, si tienes unos supuestos de teletrabajo, qué tipo de negocio tienes, si tienes reuniones con proveedores, clientes ubicados en países con distintos usos horarios, si tienes empleados que tengan pluses de disponibilidad, guardias o similar. Es decir, conocer un poco la foto de la empresa para articular el protocolo y encardinarlo con las necesidades que tú tienes y en consonancia con lo que tú necesitas. Una cosa que no he comentado, pero también hay que tener en cuenta, es que en el caso de personas trabajadoras con las que se haya suscrito o que perciban un plus de disponibilidad, guardias o similar, pues por ejemplo, pues sí, pueden ser consultores o personas con las que se pacte que tienen que estar a disposición de la empresa, no trabajando, sino contactables por si surge alguna incidencia, pues técnicos de ascensores, por ejemplo, en festivos o este tipo de situaciones, durante el tiempo que perciben ese plus, es decir, que tiene que estar remunerado, no se considera vulnerado el derecho a la desconexión digital. Eso es otra cosa que también hay que regular bien en el protocolo de desconexión digital, que en el caso de personas trabajadoras que perciben un plus de disponibilidad, hay pactado con ellas un sistema de guardias o similar y perciben una remuneración a cambio de esa mayor disponibilidad, en ese tiempo de mayor disponibilidad no opera el derecho a la desconexión digital. Otra cuestión, ¿no?, que hay que analizar a la hora de casar la parte laboral con la de dirección estratégica de personas. Las circunstancias excepcionales donde no opera el derecho a la desconexión digital. Hay convenios que ya regulan estas circunstancias y esto es perfectamente posible. Ahora bien, lo que no cabe es decir en el protocolo una especie de cajón desastre, carta a los Reyes Magos, donde yo diga que cualquier cosa yo entiendo como empresa que es una circunstancia excepcional. No, esto no funciona así. De hecho, aunque tenemos todavía pocos pronunciamientos judiciales, ya tenemos uno específico además de la Audiencia Nacional del 22 de marzo de 2022 que dice que sí es posible regular circunstancias excepcionales donde no opera el derecho a la desconexión digital,
pero no todo vale. Y lo que no vale es una excepción genérica o decir, no, es que un cliente ha llamado a las 8 y hay que atenderle. Esto no es una circunstancia excepcional y por lo tanto hay que medir muy bien cuáles son esas circunstancias. En el caso de las empresas que asesoramos a otras a hacer su plan de desconexión digital, nosotros solucionamos esto de las circunstancias excepcionales activando dos mecanismos garantistas, ¿no? Uno es la revisión de cuáles han sido esas circunstancias que se hayan podido producir y la otra es el tema del canal de denuncias para denunciar posibles incumplimientos de vulneración del derecho a la desconexión digital. Al final, por circunstancias excepcionales, pues tenemos supuestos de fuerza mayor. Supongamos que, por ejemplo, ha habido un siniestro en la empresa y hay que comunicarlo a las personas trabajadoras. Nos sucede algo como, por ejemplo, lo que pasó con Filomena y hay que contactar a las personas para decirles, oye, pues no vayáis a la oficina a trabajar, quedaos en casa en teletrabajo, suponiendo que sea factible el teletrabajo. Es decir, que no todo vale y no todo van a ser circunstancias excepcionales y de hecho va a ser un punto de conflictividad en los tribunales de lo social, creo, bastante complicado. Y mirar el convenio colectivo porque ya hay algunos que regulan expresamente qué se entiende por circunstancia excepcional. Otra es, para unar la parte laboral con la de dirección estratégica de personas, pues alinear tu protocolo de desconexión digital con tu plan de medidas de conciliación de la vida personal, familiar, laboral, si ya lo tienes, o con tu política de responsabilidad social corporativa o las compañías que ya están trabajando para alinear sus objetivos de negocio con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. En este caso, desde luego, ya que tienes que hacer el protocolo, si tú ya estás trabajando en estos temas de RSC, estás trabajando en alinearte con los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, con el objetivo de salud, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, y el protocolo de desconexión digital impacta diariamente, directamente en la salud mental de las personas trabajadoras, pues alinearlo pues, con el ODS de salud o con el ODS, por ejemplo, número 8, que es el de trabajo decente. A modo de buenas prácticas de desconexión digital, es decir, bueno, yo elaboro el protocolo de desconexión digital, cumplo la parte formal, en el protocolo dejo constar expresamente, esto es lo primero que mira la inspección cuando pide los protocolos, que en la empresa se respeta el derecho a la desconexión digital y que las personas trabajadoras no tienen ninguna obligación, a salvo de los puestos con que se haya pactado un plus de disponibilidad, guardias o similar, se garantiza el respeto al derecho a la desconexión digital y eso se traduce en que la persona trabajadora no tiene obligación de responder llamadas ni mails fuera de su horario laboral habitual. Y esto tiene que quedar meridianamente claro en el protocolo de desconexión digital. Luego ya podremos regular las circunstancias excepcionales donde no opera el derecho, las particularidades de la empresa, como comentábamos antes, si tengo empleados o clientes ubicados en países con distintos usos horarios, si tengo empleados que hacen guardias o que perciben pluses de disponibilidad o similar, mi política de reuniones, pero lo que tiene que quedar claro en el protocolo es que el trabajador no tiene ninguna obligación de responder mails y llamadas fuera de su horario laboral habitual. Una pregunta que se hace mucha gente es si esto significa que ya no se pueden enviar mails fuera del horario laboral habitual. No. El derecho a la desconexión digital es un derecho, no una obligación. Es decir, tú como trabajador puedes seguir enviando emails te pueden enviar emails fuera de tu jornada laboral habitual. Pero lo que tiene que quedar claro en el protocolo es que tú no tienes ninguna obligación de responderlos. Es decir, sí que se pueden seguir enviando llamadas o emails, pero el trabajador no está obligado a responder a esos emails y no puede haber ninguna expectativa por parte de la empresa de responder a esos emails fuera del horario laboral habitual. Esto es importante. Y unido a esto, luego dentro del protocolo tú puedes establecer buenas prácticas para favorecer el cumplimiento del derecho a la desconexión digital. Por ejemplo, elaborar una guía práctica con consejos sobre cómo desconectar, cómo aprender a desconectar, qué es y qué no es la desconexión, cuáles son las ventajas de la desconexión digital. Otro puede ser enviar recordatorios periódicos a las personas trabajadoras sobre la importancia de que aprendan a desconectar, cómo hacerlo, los riesgos de no saber desconectar, cómo puede impactar en su salud mental. Utilizar también, cada vez más empresas tienen implantados canales de comunicación interna, pues utilizarlos, ¿no? O ya sea, pues por ejemplo, Teams, una newsletter corporativa, colgarlo en la intranet, que cada vez más empresas tienen intranet, para recordar, ¿no? Oye, te recordamos que en la empresa tenemos implantado el protocolo de desconexión digital, que tienes derecho a ejercer tu desconexión digital y consejos, pues, para favorecer este derecho. Dentro de los cuestionarios de clima laboral que hacen las compañías, ¿no? Por ejemplo, de manera anual, se pueden incluir algunas preguntas sobre el derecho a la desconexión digital
O bien también hay empresas que ya, sobre todo las que ya tienen más trabajado el tema del plan de desconexión digital, que hacen incluso un cuestionario específico a la plantilla sobre desconexión digital. ¿Conoces el contenido del plan de desconexión digital implantado en la compañía? ¿Consideras que tu jefe o tu jefa respeta tu derecho a la desconexión digital? ¿Estás tranquilo de saber que aunque tú recibas un email fuera de tu jornada, no tienes obligación de responderlo si estás fuera de tu jornada laboral? Un poco para testar, ¿no?, hasta qué punto se está cumpliendo en la práctica ese derecho a la desconexión digital, más allá de que tú lo tengas bien articulado en tu protocolo. Y a partir de las conclusiones de ese estudio, de ese cuestionario de clima laboral, pues sí tienes que establecer medidas correctoras. Si, por ejemplo, resulta que la gente te dice, pues sí, sé que hay un protocolo de desconexión digital, pero no tengo muy claro su contenido, pues a lo mejor plantearte convocar a la plantilla para explicarles cuál es el contenido y hacer formación en ese sentido. ¿Qué más buenas prácticas? Pues, por ejemplo, hay empresas que están impartiendo talleres de mindfulness, atención plena, porque al final esto está muy ligado con la salud mental y con aprender a desconectar. Reuniones sin móvil, esto en España nos va a costar mucho más, pero hay países como, por ejemplo, Francia, que ya tiene una mayor cultura porque fue un país pionero en regular la desconexión digital. Se convoca a las personas y además se liga la eficiencia de las reuniones que comentábamos antes y se guardan los móviles en una caja. Esto en las empresas y en los países que lo hacen se ha demostrado que la gente se concentra mucho más en el foco de la reunión, se acortan los tiempos de las reuniones y las reuniones son más productivas. Por lo tanto, es una buena práctica que se puede implantar. Aparte también de concienciar a las personas, ¿no?, que participan más allá del plano profesional, de hasta qué punto somos capaces o no de tener el móvil desconectado. Crear un día sin email. Esto se hace un poco para testar hasta qué punto el ejercicio de racionalización de cuántos emails enviamos y cuáles son realmente pertinentes y cómo el email puede llegar a convertirse en un ladrón de tiempo. Entonces, durante un día no consultar los emails y al día siguiente, en los posteriores, no enviar emails, salvo evidentemente los que sean necesarios por la propia actividad empresarial, para hacer este ejercicio de racionalización del uso del email en la empresa y por parte de las personas trabajadoras. Abordar con el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales cuando lo haya la empresa. Como comentaba antes, al final este tema está muy vinculado con la salud mental y con la gestión de riesgos psicosociales, pues posibles medidas que se pueden implantar para favorecer y mejorar la desconexión digital. Hay empresas que se plantean crear un grupo de trabajo, un focus group sobre desconexión digital, pues con empleados, empleadas de distintos departamentos y de distintos puestos, pues para ver si realmente consideran que se vulnera en la empresa la desconexión digital, qué problemas se van detectando, en qué puestos puede haber un mayor riesgo, pues porque tengan en un momento puntual a lo mejor una sobrecarga de trabajo, o porque los trabajadores consideren que aunque hay protocolos de conexión digital se les está continuamente enviando emails, o la mayoría de emails que se envían son fuera de su jornada laboral habitual y por lo tanto se está vulnerando la desconexión digital porque pueden sentirse obligados a responderlos, este tipo de cosas. Vincular el plan de desconexión al plan de bienestar corporativo. Hay empresas que tienen planes ya de bienestar corporativo y de salud, y si los hay, desde luego es fundamental vincularlo también por lo que comentábamos antes de la salud mental, y por lo tanto hay muchísimas buenas prácticas de desconexión digital que pueden plantearse las compañías. Al final, a la hora de elaborar el plan, hay que hacerlo, digamos, hay una serie de pasos que se deben seguir. Lo primero, conocer la foto de tu empresa, como decíamos antes. ¿Qué tipo de puestos tengo en mi empresa? ¿En cuáles considero que puede haber mayor vulneración del derecho a la desconexión digital? ¿Qué tipo de clientes, empleados? Si tengo empleados ubicados en países con distintos usos horarios. Si tengo empleados en teletrabajo y qué tipo de teletrabajo tengo. Si es un 100% remoto, si es un modelo híbrido, si es teletrabajo regular conforme a la ley de trabajo a distancia. Y un poco conociendo tu foto, es decir, el tipo de puestos que tienes, el tipo de jornada que tienes, qué sistema de registro diario de la jornada estás utilizando, si se hacen o no horas extras en la empresa, cuál es la política al respecto, elaborar tu política de desconexión digital. En esa política, para el cumplimiento formal, es decir, para el cumplimiento legal, tiene que quedar claro que existe el derecho a la desconexión digital y que la empresa está obligada a respetarlo, y que esto se traduce en que las personas trabajadoras no tienen ninguna obligación ni de responder llamadas ni emails fuera de su horario laboral habitual. Y si hay excepciones, las que hemos comentado, pluses de disponibilidad, percibir guardias o similar, contemplar esas excepciones y asociadas a ese tipo de puestos concreto.
yo tengo una persona que percibe, o personas de un departamento concreto que perciben un plus de disponibilidad. Durante ese tiempo que tienen que estar disponibles, pues si la empresa tiene que contactarles, puesto que están percibiendo una remuneración adicional, no se considera vulnerado el derecho a la desconexión digital. Y una vez tengas el documento formal, lo comuniques a la plantilla, porque no solo hay que elaborar el protocolo, esto no es, tengo el protocolo y lo guardo en un cajón, no. Tienes que acreditar que la plantilla, es decir, tus trabajadores, conocen que existe el protocolo y que se les ha informado de su existencia. Y esto lo puedes hacer a través de diversas vías. Que lo firme entregarles una copia en papel y que firme la recepción, enviarlo por email con acuse de recibo, colgarlo en la intranet, que es una cosa muy práctica. También hay portales, por ejemplo, de los que se utilizan para el registro diario de jornada, pues algunos te permiten colgar documentación y es una manera de hacerlo. Y, por ejemplo, envías un email y dices... Os recordamos que en la empresa se respeta el derecho a la desconexión digital, hemos elaborado el protocolo en cumplimiento de la ley, y si es el caso el convenio colectivo, y podéis consultar el protocolo a disposición de todas las personas trabajadoras en este link, en esta ruta o donde esté colgado, para acreditar, llegado el caso a una inspección, que no solo tenéis el protocolo, sino que lo habéis comunicado a la plantilla. Y una cosa que no hemos dicho, pero es importante, es que a la hora de elaborar el protocolo de desconexión digital, si hay representantes de los trabajadores, comité de empresa, hay que cumplir el trámite de la audiencia previa. Es decir, no es obligatorio llegar a un acuerdo sobre el contenido del plan de desconexión digital, pero sí tienen que conocer cuál es su contenido y darles un plazo para que puedan aportar alegaciones, propuestas y contrapropuestas. Y aunque no sea obligatorio llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores, pues siempre es preferible conseguir ese acuerdo, porque al final es un derecho que, aparte de ser una obligación legal, va a impactar en la plantilla a medio y largo plazo. Y luego ya a partir de ahí, ya con la parte legal bien articulada, bien hecha, adaptada a la realidad de tu empresa, de tu tipo de puesto, sector de actividad y de tus necesidades organizativas, plantearte cuáles van a ser las buenas prácticas y plantearte las acciones de formación y sensibilización en torno al derecho a la desconexión digital. Y entre las buenas prácticas, pues las que hemos comentado. Y vamos a cerrar ya, ¿no?, con el tema de conclusiones para que nos quede un poco articulada bien e interioricemos bien cómo juega esto de del derecho a la desconexión digital y por qué es tan importante casar la parte laboral con la de dirección estratégica de personas y ver el derecho a la desconexión digital no como algo aislado o como una cosa estanca, sino en relación con otras muchas políticas, otras muchas cuestiones en la empresa, como los supuestos de teletrabajo si los hay, la obligación de realizar el registro diario de la jornada, que es obligatoria para todas las empresas, sea cual sea su número de empleados, las políticas de conciliación que pueda tener la empresa, medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, alinearlo con tus políticas de responsabilidad social corporativa si las tienes o si estás trabajando en la alineación de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, que existe el error de creer esto es un derecho aislado y hago un protocolo y ya está, y esto no es así, impacta muchísimas cosas y, como hemos visto, incluso te lo puedes llevar hasta replantearte un montón de procesos internos en la empresa como una cuestión clave para todas las compañías, que es el tema de las reuniones. ¿Qué reuniones se convocan? ¿A qué personas? Si realmente hay un orden del día, si las reuniones son eficientes o no, con lo cual al final... como vemos, realmente se puede traducir en ventajas tangibles para las organizaciones. A modo un poco de conclusiones, en primer lugar, tenemos un grave problema de compliance laboral en España. Tenemos muchas normas en vigor que las empresas no cumplen y esto se traduce en consecuencias, posibles denuncias, inspecciones, sanciones, aparte de redundar en otras cuestiones no indirectas, como por ejemplo, pues que en la empresa haya más supuestos pues, de incapacidad temporal debidas a estrés, ansiedad, ¿no?, en el caso de la vulneración de la desconexión digital. Y en este caso, desde luego, teniendo en cuenta que la ley lleva más de 4 años en vigor, el hecho de que una inmensa mayoría de compañías todavía no tenga su protocolo de desconexión digital es para hacer un ejercicio de reflexión muy serio de hasta qué punto hay un margen de mejora muy amplio en compliance laboral en España. Como hemos comentado, las empresas tienen que cumplir esta obligación legal y a la hora de hacerlo lo pueden hacer de 2 maneras. Una, irse a mínimos, es decir, la norma me marca este mínimo, yo cubro el expediente, hago este mínimo, hago el plan con el clausulado mínimo para no tener problemas con la inspección, denuncias de los trabajadores y ya está. Y la otra manera es, oye, ya que tenemos que cumplir esta obligación legal, vamos a hacerlo bien,
vamos a aprovechar para repensar un poco nuestras políticas de dirección estratégica de personas, para avanzar en cultura de la conciliación, para plantearnos procesos pues, como la gestión del tiempo, la optimización de las reuniones, para instaurar una cultura de uso saludable de las tecnologías de la organización, racionalizar el uso de los emails, analizar los ladrones de tiempo en la empresa y, en definitiva, para ser más eficientes y más productivos, porque esto además va a redundar no solo en las personas trabajadoras, sino en la propia organización desde el punto de vista de la productividad. A nivel general, ¿no? En muchas organizaciones españolas hay un problema de base que hay que solucionar para poder implantar un protocolo de desconexión digital, ¿no? Pues la cultura del presentismo que comentábamos antes, la falta generalizada de sistemas de dirección por objetivos que midan resultados, ¿no? Y no tiempo de presencia, modelos de teletrabajo mal implantados. Otra obligación que incumplen muchas empresas es la formalización de los acuerdos de trabajo a distancia en supuestos de teletrabajo regular. Esto es importante porque esto está muy unido al plan de desconexión digital. El plan de desconexión es obligatorio con o sin supuestos de teletrabajo, pero la ley de trabajo a distancia, cuando se suscriben los acuerdos de trabajo a distancia, obliga a hacer remisión expresa a la desconexión digital. Y viceversa, en el protocolo de desconexión digital, si hay supuestos de teletrabajo regular, tienes que contemplarlos expresamente en el protocolo, porque es cierto que si hay teletrabajo, donde mayor vulneración a la desconexión digital se produce es en supuestos de teletrabajo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, como el trabajador tiene el ordenador en su casa, pues al final es como que no es capaz de diluir la diferencia entre cierro mi jornada y acabo, y como tengo el ordenador ahí, pues lo abro a las 9 de la noche, envío un email a las 12, y esto hay que cubrirlo bien y contemplarlo bien en el protocolo, porque además obliga a la ley a ello. No es solo una buena práctica en este caso, sino que es una cuestión de cumplimiento. A nivel también de, como decía antes, ¿no? Por supuesto la obligación legal hay que cumplirla, pero realmente el protocolo de desconexión digital se juega más en la esfera de la dirección estratégica de personas. Un buen protocolo de desconexión digital bien implantado debe poder ayudar a las personas trabajadoras a que sean conscientes y reflexionen sobre su relación con las nuevas tecnologías, con el uso del móvil, tanto en su parcela ya no solo profesional, sino que también te lo lleves a un plano personal. Saber desconectar, aprender a desconectar es un seguro de vida para cualquier persona trabajadora por el tema de la salud mental. Y esto se está viendo porque después de la pandemia se han agravado muchísimo los problemas de salud mental. Y un buen protocolo de desconexión digital puede ayudar mucho en este sentido. ¿Qué más? El protocolo de desconexión digital se puede hacer de manera interna si en la empresa hay una persona que lleve los temas de dirección estratégica de personas con un conocimiento adecuado de cuál es la obligación legal, los mínimos y cómo implantarlo, o bien de manera externa. De manera externa, pues recurriendo a consultores, a despachos, a profesionales, pues que nos dedicamos, ¿no? Digamos, a asesorar específicamente a empresas en materia de desconexión digital. Y yo aquí sí que diría, en el caso de las empresas que vayan a hacer el plan, que si lo van a hacer de manera externa, que se aseguren que quien les va a asesorar no solo va a contemplar la parte estrictamente formal, es decir, la laboral, sino que también va a tener en cuenta la parte de dirección estratégica de personas, porque es fundamental casar las dos, como hemos visto a lo largo de esta sesión. Al final, a nivel general, hay que solucionar, ¿no? Todo el tema de la cultura de base que tenga la compañía, y yo creo que el protocolo de desconexión digital es una manera muy, muy positiva de hacerlo, ¿no? Y de replantearte muchas cosas. ¿Cuál es nuestra cultura si la tenemos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral? ¿Cómo la desconexión digital nos puede ayudar en esa senda de la conciliación? Tened en cuenta que las nuevas generaciones, todos, ¿no? Todas las personas trabajadoras, pero en especial los millennials y centennials, ya en los procesos de selección preguntan a las empresas por medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Y esto va a ir a más. El tema del tiempo es un valor cada vez más preciado y que incide mucho y cada vez más, sobre todo en la gente más joven, a la hora de decidir quedarte en una empresa o cambiarte a otra. Y el no tener medidas de conciliación, el no tener otras medidas como por ejemplo teletrabajo, puede provocar una fuga de talento importantísima. Por lo tanto, el plan de desconexión digital, al margen de la obligación legal, es que te puede ayudar también a venderlo como positivo, ¿no? Imagen, tu employer branding, de decir, oye, tenemos un protocolo de desconexión digital, lo ligamos a nuestra política de conciliación y vamos a respetar tu derecho y lo vamos a respetar en la práctica con estas acciones concretas. Así que hay que verlo también un poco desde ese punto de vista. Y también un poco a modo de conclusiones, al final abríamos con las preguntas para iniciar la reflexión que nos deberíamos hacer todos en distintos momentos de nuestra relación con las nuevas tecnologías, con el móvil, si somos o no capaces realmente de saber desconectar, porque todos
cuando dices que es desconectar y que no, pues ejemplos habituales, ¿no?, que hacemos muchos, y me incluyo, ¿no?, o hemos hecho, pues quedar para comer con amigos o con tu familia y estar pendiente del móvil, irte a correr y estar pendiente del móvil de si te suena un mensaje, estar en la cinta del gimnasio con un ojo mirando el contador de calorías y con otro el móvil. Eso no es desconectar y no somos conscientes de eso. Y por eso cuando las empresas hacen acciones de formación y sensibilización, incidir en esto es importante. Esto no es solo un tema que te puedes llevar a tu parcela profesional, sino que es bueno para ti y puede ayudarte a repensar tu relación personal con las nuevas tecnologías, con la hiperconexión y cuáles son los problemas para tu salud mental de no saber desconectar realmente y en qué se puede traducir en tu salud a medio y largo plazo. Y sí que un poco, ¿no?, también a modo de cierre, al final las empresas que ven, porque lo vemos los que nos dedicamos a esto, el protocolo de desconexión digital como una oportunidad para instalar una cultura de uso saludable de las tecnologías en la organización, para avanzar en una senda de la cultura de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Y sobre todo en empresas que tienen implantadas una política de dirección por objetivos y unas sólidas políticas de dirección estratégica de personas, los beneficios del plan de desconexión digital se pueden medir, se pueden fijar KPIs, ¿no?, en reducción, mejora del clima laboral, reducción de los cuadros de incapacidad temporal, disminución de la rotación, y al final se traduce en ventajas como una mejora del clima laboral. Las personas trabajadoras se sienten más felices, ¿no?, de trabajar en una organización que respeta realmente el derecho a la desconexión digital y que tiene medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. En términos de gestión de talento, por lo que os comentaba antes, de que sobre todo las nuevas generaciones valoran cada vez más este tipo de cuestiones y el tiempo y tener tiempo libre para disfrutar de la manera que tú consideres es fundamental. Reducción de las bajas por incapacidad temporal, por estrés, ansiedad, depresión o similar. Es decir, que las ventajas son muchas, que se traducen en ventajas y que esas ventajas se pueden medir y además, por supuesto, estás cumpliendo una obligación legal y no hacerlo se va a traducir en sanciones, en inspecciones, con todo lo que esto conlleva para una compañía. Y nada más, muchas gracias. Os dejo mi mail por si necesitáis contactarme o con dudas o para pedir aclaración sobre alguno de los puntos que hemos estado viendo en esta intervención y ha sido un placer.